Bienvenidos, estimados colegas médicos. En esta ocasión debo de agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y así como al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por su amable invitación a participar en el Diplomado Universitario a Distancia, denominado Terapéutica Farmacológica en Atención Primaria 2011. Mi nombre es Susana Tera Ponce, soy médico egresado de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy adscrita al Departamento de Farmacología. Soy farmacóloga clínica y en esta ocasión el módulo con el que iniciaremos, que es el módulo 1, son los aspectos generales de la farmacología. Este módulo está compuesto por 4 temas. El primer tema son los conceptos generales de la farmacología. El tema 2, los conceptos de receptor. El 3, son los mecanismos de acción y el 4, las variables fisiológicas de los receptores. El objetivo primordial de este capítulo es conocer y analizar y manejar además los conceptos generales de la farmacología asociados a la práctica clínica. Debemos de recordar aquí que siendo este un curso que va enfocado hacia los médicos generales, no podemos de ninguna forma hablar solamente de los conceptos básicos, sino necesariamente aterrizarlos en la práctica clínica para poder comprender cuáles son las implicaciones de la misma cada vez de que finalmente vamos a dar una terapéutica. Entonces el objetivo va más encaminado hacia la práctica, más que hacia las bases médicas. Bueno, sin embargo, tenemos que hacer o dar los conceptos generales que son básicos, no podemos partir hacia la clínica sin hablar de estos. Bueno, en primer lugar tendríamos que hablar de los genobióticos. ¿Por qué de los genobióticos y no de otro tema? Los genobióticos es como la descripción general de lo que finalmente vamos a terminar diciendo que es un fármaco. ¿Qué es un genobiótico entonces? Hay muchas definiciones en los libros de farmacología. Sin embargo, digamos que el resumen de lo que dicen los expertos en el área es que son todas aquellas sustancias que se encuentran en el medio ambiente y que pueden ser de diversos orígenes, ya sea que sean de origen natural, de origen sintético, de origen semisintético, incluso los productos de las combinaciones de los naturales con los sintéticos o los semisintéticos. Y es una situación muy compleja porque está sucediendo en el medio ambiente. Y cada vez que suceden en el medio ambiente, entonces van a interactuar con los organismos vivos, plantas, animales, pero en este caso nos vamos a dirigir a las personas. Entonces, cada vez de que estos genobióticos interaccionan con el organismo humano, se va a inducir una respuesta en el organismo. Respuestas múltiples. Respuestas que pueden ser desde cambios genéticos hasta solamente procesos adaptativos para vivir bien. Respuestas que pueden ser de conducta, respuestas que pueden ser a mejorar un hábito dietético, a cambiar un hábito en el consumo de los alimentos en establecimientos, pero el organismo también se va a adaptar a los cambios de presión, a los cambios de agua, a los cambios de temperatura, a esas sustancias con las que está teniendo una experiencia o una exposición y entonces su genética va a ser distinta, su metabolismo también. De ahí la importancia de empezar con el genobiótico, porque adelantándome un poco a los temas, cuando estemos hablando de la respuesta farmacológica, entonces veremos que las respuestas farmacológicas son completamente distintas. O sea, a veces las respuestas pueden estar muy magnificadas, a veces pueden estar muy disminuidas, a veces nula respuesta en relación a un medicamento, a veces los pacientes dicen es que este medicamento no funciona, el otro medicamento me funcionó más, este me funcionó muy mal y tiene que ver por todos aquellos cambios que está sucediendo en nuestro organismo cada vez de que estamos teniendo una exposición al medio ambiente. Ahora continuaremos con el concepto de fármaco. Aquí es muy interesante hacer la distinción, porque muy fácilmente podríamos caer en una complejidad en donde, bueno, fármaco y genobiótico es exactamente lo mismo. Bueno, esta es una pregunta que dejo ahorita hecha, pero que al final de la descripción del concepto de fármaco tendremos que debe de quedar muy claro porque no son iguales. Bueno, fármaco está definida como todas aquellas moléculas o sustancias que entran a nuestro organismo y que obviamente son ajenas al organismo y que cuando entran
inducen una respuesta, la que sea. De ahí que nosotros podemos decir que un fármaco puede ser incluso el agua. Cuando hacemos una pregunta como esta, lo primero que nos viene a la mente es que el agua no puede ser un fármaco, el agua es un alimento, el agua es una sustancia vital, el agua es todo menos un fármaco. Sin embargo, cada vez que lo pensamos vemos que el fármaco, o es en este caso el agua, cada vez que entra al organismo, modifica nuestros volúmenes compartimentales, nos hidrata, hace que nuestra presión sanguínea disminuya, hace que nuestra frecuencia cardíaca también, hace que nuestros tejidos y epitelios estén hidratados y por lo tanto funcionen bien. Si una persona tiene diarrea, o sea, una enfermedad, entonces, y le damos agua compuesta con algunos electrolitos, algunas sales, también va a tener un efecto terapéutico. De ahí que el agua es un fármaco. Es un fármaco y si partimos de ese punto, entonces fármaco es todo aquello que está en contacto con nosotros y que entra en nuestro organismo. ¿Será entonces el jabón con el que nos bañamos todas las mañanas un fármaco? Por supuesto, porque aunque está categorizado dentro de los cosméticos, cada vez de que nosotros lo usamos, degrada la grasa de nuestro organismo y está induciendo una respuesta en las células de la piel. Cada vez de que nos maquillamos estamos modificando la estructura de nuestra piel y entonces también son fármacos. Cada vez de que nosotros nos ponemos perfume, loción, desodorantes, estamos modificando las funciones celulares y por eso, en el caso de los desodorantes, incluso deja de haber un mal olor de la secreción glandular. De tal manera que cuando hablamos de fármacos, entonces ahora no estamos hablando de las moléculas que están en el medio ambiente, estamos hablando de todas esas moléculas del medio ambiente, pero que ahora están interactuando con nuestro organismo y que están induciendo respuestas. En la figura que les estoy proponiendo en la diapositiva, pues es muy sencillo ver que una planta, derivados de los animales que conviven con nosotros, algún aerosol, el polvo, etcétera, son fármacos y no nada más los medicamentos, que ese es un concepto aparte. Ahora bien, en el caso de los fármacos propiamente, tenemos que hacer una división muy interesante. Ahorita nada más estamos hablando del concepto, pero pareciera que fármacos es todo aquello que cura y no. Los fármacos entonces estamos quedando ahorita que pueden ser sustancias que incluso están en experimentación y que a lo mejor dentro del desarrollo biofarmacéutico ni siquiera llegan a ser medicamentos. Simplemente son fármacos. Ahora bien, los alergenos, el polen y todo aquello que produce alergias también es un fármaco porque también va a inducir una respuesta. De ahí que vamos aterrizándonos todos que fármaco es todo aquello extraño a nosotros, por lo cual nuestro organismo reacciona. Y aquí empezamos a hacer una vinculación con las áreas de inmunología, con las áreas de alergología y todas aquellas que tienen que ver con las respuestas hiperrespuestas o hiperinmunes que suceden una vez que hay una sustancia que entra en contacto. De ahí que las reacciones alérgicas, que más bien se analizan en inmunología, nosotros las analizamos en farmacología también, porque son la respuesta farmacológica de un fármaco o de un medicamento, que también tienen implicaciones distintas. De ahí que entonces la FDA, que es la entidad regulatoria por excelencia, bueno, no por excelencia, sino una de las más importantes a nivel internacional, la categoría que tiene de fármaco está en 3 rubros. La primera es medicamentos y o fármacos, la segunda obviamente son alimentos y la tercera son cosméticos. En ese bloque entran todas las sustancias. En fármaco ya entró todo y si además puntualizan alimentos y puntualizan cosméticos, ya no hay más que decir. Todos son fármacos y todos tienen contacto con nosotros y por lo tanto todos tienen que cumplir criterios sanitarios para poder ser registrados y después comercializados. De ahí que cuando nosotros nos tomamos un tecito de algo, nos estamos tomando un tecito de fármaco, no un tecito de medicamento, porque un medicamento tiene implicaciones diferentes en donde está bien probada la dosis, bien probadas las especificaciones, bien probada la posología de cada cuánto se debe dar, y un fármaco no, un fármaco es lo que sea. Entonces, ahorita se vuelve fundamental decir que es un medicamento y entonces analicemos el compuesto de medicamento.
Medicamento es un fármaco, porque pues, ya lo explicamos que es un fármaco, que tiene una aplicación terapéutica. Es decir, ya se hizo una investigación biofarmacéutica que duró, si es que el medicamento es nuevo, hasta 20 años el desarrollo biofarmacéutico, desde estudio de la molécula en laboratorios, y luego no nada más de la molécula, sino de la interacción de esa molécula con otras, en diferentes medios, y ya una vez que se aprobaron todas esas características, ya funcionó in vitro, ya se vio que se comporta, que cumple todas las reglas, toda la regulación sanitaria, todas las especificaciones metodológicas, pasa a otra fase y entonces se aplica en diferentes especies de animales, estudios clínicos en animales sanos, animales con la enfermedad para la cual fue diseñado el medicamento, animales embarazadas para ver si no tiene efectos en teratogenicidad, toxicidad, etcétera. Y una vez que eso sucede, pasa la investigación clínica en humanos. Y de allí, pues 4 fases de investigación, en donde la primera es en sanos, segunda en enfermos, tercera también en enfermos, pero con características especiales y además comparándolo contra el medicamento de referencia que está en el mercado. Y finalmente, la última fase, cuando ya se comercializa el mercado y entonces empezamos a conocer cómo se comporta en grandes poblaciones. Ese es un medicamento, ese no es un fármaco. Si no se aprueba cualquiera de esas partes de investigación biofarmacéutica, sigue siendo fármaco, no medicamento. Entonces, los medicamentos son aquellos que, además de que ya aprobaron todas estas pruebas, además están hechos para prevenir alguna enfermedad, ejemplo, las vacunas, para dar un tratamiento, bueno, casi todos los medicamentos, para rehabilitar o para erradicar. En este caso, por ejemplo, la penicilina benzatínica, que se da para la erradicación del estreptococo beta hemolítico. Y de diagnóstico, porque pues ya quedamos que entonces todas aquellas sustancias que tienen ya un objetivo dirigido y que se meten al organismo son medicamentos, bueno, todos los medios de contraste y todo aquello que se utiliza están dentro del bloque de los medicamentos y se utilizan para diagnóstico, para radiodiagnóstico, etc. Entonces, como vemos, no podemos equivocarnos. Y hay una diferencia, genobióticos, medio ambiente, tengan o no tengan acción sobre nosotros, ahí están. Fármacos, todo aquello que sin ser medicamento entra a nuestro cuerpo y induce respuestas. Y medicamentos, todos aquellos fármacos que ya se les estudió perfectamente y tienen un registro sanitario y que tienen una indicación para qué son o para qué se deben de usar. Entonces, aquí ya no hay problema, no nos podemos equivocar. Sin embargo, cuando vemos la cajita de los medicamentos, pues de repente resulta que vienen una serie de especificaciones en el empaque secundario. Bueno, los medicamentos vienen envueltos o vienen empacados en empaques primarios o blister, que es en muchos de los casos el papelito color aluminio que viene, ese es el empaque primario, y el secundario es la caja. Entonces en la caja vienen los componentes del medicamento y en esos componentes del medicamento de repente vemos que dice principio activo o sustancia activa, pero el nombre correcto es principio activo. Y el principio activo no es otra cosa más que el fármaco. Obviamente el fármaco con las especificaciones para las cuales está hecha. Este principio activo es el fármaco, la cantidad que tiene contenido en una formulación. Entonces, por ejemplo, ampicilina 500 miligramos es el fármaco más la concentración. Pero vamos, 500 miligramos es la mitad de 1 gramo. Y entonces, ahorita nos puede venir a la memoria el tamaño de una tableta de la ampicilina y una tableta no pesa 1 gramo, pesa 5 gramos, 10 gramos, dependiendo de la formulación farmacéutica. De tal manera que todos aquellos componentes que sirven para darle forma a la tableta, al comprimido, a la cápsula, a la suspensión o a la inyección, lo que sea, se denominan, bueno, son los componentes de la tableta, pero son los excipientes, no el principio activo. El principio activo solamente es el fármaco. Entonces, cuando ustedes requieran ponerle en una receta al paciente, es muy bueno, y además eso denota que sabemos de lo que estamos hablando, ponerle, yo requiero que usted se compre el principio activo tal. Y entonces el paciente decidirá si compra un medicamento de marca o un genérico, ya depende de su bolsillo, pero estamos actuando de manera correcta. Bien. Entonces, algunos ejemplos de principio activo pues pueden ser paracetamol, salbutamol, propranolol, tramadol,
lo que sea el principio activo es el fármaco. Bien. Pero entonces, ¿qué es la formulación farmacéutica? Bueno, pues la formulación farmacéutica es ese principio activo más cuánto baste para. Así dice la cajita. Ahora bien, ¿cuánto baste para qué? Bueno, pues para hacer la formulación farmacéutica. Entonces, estas formulaciones farmacéuticas pueden tener sales o harinas o almidones derivados de animales. Casi siempre son de camarón o de algún molusco, y casi todas vienen de la India o de China porque es muy barato el mercado de ellos. ¿Cuál es la implicación clínica de todo esto? Pues ahorita ya llegamos a la tableta o a la suspensión o a la inyección o a cualquier formulación farmacéutica. ¿Cuál es la implicación clínica? La implicación clínica es que si nosotros no sabemos cuáles son las partes que forman una formulación farmacéutica, entonces nosotros no vamos a poder prever, y de qué está hecho en cuanto baste para, no vamos a poder prever que si nuestro paciente es alérgico a los camarones y nosotros le estamos dando un medicamento y le da una alergia, lo primero que vamos a creer es que fue la alergia derivada del medicamento y no por el cuanto baste para. ¿Sí? Ya tengo la formulación farmacéutica, pero tengo divididos los medicamentos en medicamentos de marca o de referencia y medicamentos genéricos. ¿Cuál le doy? De los 200 que tengo, ¿cuál? Pues es muy fácil. Cuando nosotros vamos a revisar a nuestro paciente y le vamos a recetar, lo que sigue pues es conocerlo bien. De nada sirve que yo le dé un tratamiento muy costoso si no lo va a poder pagar. Pero sí es muy bueno saber que si yo le doy un genérico, el genérico cumple las especificaciones biofarmacéuticas que el otro también tiene. Este medicamento genérico es aquel que ha demostrado que cuando se hicieron sus pruebas de intercambiabilidad y se comparó con el de referencia, o sea, con el primero que se inventó, la diferencia que existe estadísticamente hablando es menos del 20%. Estamos hablando que no es estadísticamente significativo, que se comportan igual y que por lo tanto tienen la denominación de bioequivalencia, tienen un dictamen de bioequivalencia. Esos son los genéricos. Todos aquellos que vendan en farmacias de genéricos y que en la caja no diga genérico, no son genéricos, nada más se están comercializando en ese tipo de farmacias. De tal manera que sí debemos de tener mucho cuidado en hacer la especificación en la receta, porque nuestro paciente va y compra exactamente lo que nosotros le decimos si queda bien convencido. Si no queda convencido, lo que va a comprar es lo que el farmacéutico le diga que compre. No tengo el medicamento que usted quiere, pero tengo otro que es mejor, y entonces lo va a cambiar. Y entonces ahí el médico no puede responder por la respuesta, por la calidad de la respuesta que tenga el paciente una vez que ha iniciado el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué es el medicamento innovador? Es ese que ya habíamos mencionado al principio. Es ese que ese laboratorio farmacéutico pagó todas las pruebas de desarrollo biofarmacéutico. Estamos hablando de millones de dólares. Claro, en 20 años, en promedio, de tal manera que, bueno, es muchísimo dinero, pero no son los 20 millones de un jalón. Entonces, es mucho dinero, ellos tienen el registro de innovador y en ellos la ley no es retroactiva. ¿A qué me refiero? Que aunque existiera un medicamento que pareciera que se comporta mejor, ninguna entidad regulatoria puede obligar al medicamento innovador a que repita sus pruebas o que las haga para ver si es cierto que es tan malo o que es tan bueno. Entonces ellos van a ser los innovadores de por vida, 15 años después pierden la patente y entonces es igual que todos los demás medicamentos. Ahora, en las leyes de nuestro país, para poder hacer bioequivalencia, nos marcan que debemos utilizar el medicamento innovador o el medicamento de referencia. Pero entonces, ¿qué es un medicamento de referencia? Pues es aquel medicamento que la entidad regulatoria, en este caso en México, la Secretaría de Salud, designa como el estándar a comparar. Pues si voy a hacer un estudio de bioequivalencia del medicamento X, que es el que voy a probar, ¿contra qué lo tengo que comparar? Y Secretaría de Salud dice, bueno, lo puedes comparar contra el diclofenaco retard, que es el que digo, ese no sé si exista, pero es una imagen, ¿no? Entonces, ya ese supuestamente ya cumple con los requisitos, lo podemos utilizar. Y ya no necesitamos utilizar el innovador. Ahora, ¿qué es bioequivalencia? Porque estamos hablando muchísimo de bioequivalencia. Y bueno, la bioequivalencia es un dictamen. Por ahí se habla de bioequivalencia como si bioequivalencia fuera un estudio. Vamos a hacer un estudio de bioequivalencia, ese lenguaje es incorrecto.
La bioequivalencia es la conclusión de un estudio de intercambiabilidad o de biodisponibilidad comparativa. ¿Qué es eso? Bueno, vemos en la gráfica que está ahí marcada cómo tenemos dos gráficos. Esos dos gráficos, uno corresponde al medicamento de prueba y el otro al de referencia o al innovador, dependiendo de si el mismo fue de referencia también. Entonces, se hace el estudio en humanos. Es muy interesante hacer este tipo de estudios que están marcados, o sea, las especificaciones vienen marcadas en la norma 177 de la Secretaría, la SCA1, 1998, y esta norma la ejecutan las unidades clínicas que fueron aprobadas como terceros autorizados. Bueno, estos estudios se hacen muy rápido, les digo, de la siguiente forma. Se reclutan personas sanas de ambos géneros entre los 18 y los 50 años, de acuerdo a la norma, sanos y diagnosticados como sanos. Y entonces lo que se les hace es colocarles un catéter en el brazo, se les coloca, y ahí, una vez que tienen el catéter colocado, se les da a un grupo, a la mitad, a 13, se les da el medicamento de referencia y a otros 13 se les da el medicamento de prueba. ¿Qué chiste tiene esto? Bueno, que les vamos a tomar muestras de sangre durante 24 horas a los dos y luego a los 7 días vamos a cruzar el tratamiento. Al que le tocó A le toca B y al que le tocó B le toca A. Y se vuelve a hacer exactamente lo mismo para que sean prueba y al mismo tiempo también referencia. Y entonces lo que sucede aquí o lo que va a suceder es que al hacer toda la bioestadística, o sea, el análisis cuantitativo en equipos muy sofisticados o en cromatógrafos, se obtienen este tipo de gráficas y al hacer el análisis estadístico vemos que la diferencia es menor al 20%, estos medicamentos se dice que son intercambiables, por lo tanto que son bioequivalentes. De tal manera que, como ven, el estudio no es de bioequivalencia, el estudio es de intercambiabilidad. La bioequivalencia es un dictamen y el dictamen no la dan las unidades de terceros, la da la Comisión de Autorización Sanitaria, que es una de las partes de la Secretaría de Salud. Entonces, no es tan sencillo decir vamos a hacer un estudio de bioequivalencia, es un término incorrecto. Bioequivalencia es un dictamen. Bueno, ahora también tenemos que conocer qué es un tóxico. Pareciera que el concepto de medicamento es panacea, ¿no? Medicamento es igual que panacea. Y actualmente sabemos que eso no es cierto. Un medicamento bajo ciertas circunstancias puede llegar a ser un tóxico. Entonces, lo que sucede es que en el área de farmacología, a través de los tiempos, cuando hablamos de tóxicos ambientales. Entonces hablamos de pesticidas, hablamos de monóxido de carbono, hablamos de cianuro y hablamos de todo aquello que, aunque sea la dosis más pequeñita, aunque sea una molécula nada más de esas sustancias, van a producir toxicidad. ¿Por qué? Pues porque no son medicamentos, son fármacos. Son fármacos que están diseñados para otro fin, pues para el cuidado de la tierra o para otras cosas, pero menos para un tratamiento clínico farmacológico. De tal manera que sí tengo que hacer esta distinción ahorita, pero cuando nosotros damos un medicamento bajo ciertas condiciones, podemos hacer que este medicamento produzca toxicidad, entonces se vuelva un tóxico. Ejemplo, si nosotros damos dosis altas del fármaco porque no hicimos un cálculo adecuado, no creamos un régimen de dosificación adecuada, entonces podemos producir intoxicación. Supongamos que sí dimos la dosis adecuada, pero resulta que no sabíamos que nuestro paciente tenía ese polimorfismo metabólico del que ya se habla y que es muy cierto, en donde muchas personas metabolizan de manera distinta los fármacos y entonces ese fármaco no se metabolizó como se creía que se iba a metabolizar, sino más bien se metabolizó lentamente y antes de que se administrara la siguiente dosis, todavía ni siquiera se había eliminado el fármaco. ¿Qué va a suceder? Que se van a alcanzar concentraciones muy tóxicas en la sangre. Y entonces el médico puede defenderse y argumentar, le di la dosis que era recomendada como terapéutica. Sí, nada más que tu paciente era completamente diferente al rubro de los pacientes que manejan la información médica para prescribir. Bueno, el tercer escenario es aquel en donde existen enfermedades concomitantes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o que tenga una enfermedad de aquella vía de eliminación del fármaco y que
clínicamente aún no se esté expresando. Entonces, si clínicamente no se está expresando, es dificilísimo saber que está enfermo, que está enfermo de sus órganos. O sea, el médico receta el medicamento a la dosis recomendada y ¿qué sucede? Que no lo va a eliminar. Y al no eliminarlo, cada vez de que le estemos dando la dosis siguiente, lo va a empezar a acumular. Y entonces vemos en la gráfica que cuando se comienza a acumular el fármaco, comienza a producir toxicidad. Entonces, la toxicidad son las respuestas a la intoxicación, es decir, la suma de los signos que presenta el paciente es la toxicidad. Entonces, toxicidad y respuesta tóxica es sinónimo. Bueno, como vemos, entonces, hablar de tóxicos también es hablar de medicamentos, por eso es que lo mencioné. Ahora, otro concepto que también se utiliza en farmacología es la droga de abuso. Vale la pena mencionar en este momento que en Estados Unidos, en Europa, en otros países, el término droga o drug se refiere a fármaco. En México, hablar de droga significa hablar de droga de abuso. En México no aplica el término drug para decir paracetamol o para decir ampicilina o para decir tramadol. No, aplica el de medicamento o el de fármaco. Y cuando hablamos de droga de abuso, estamos hablando de todos aquellos fármacos que van a producir una tolerancia farmacocinética primero, después una dependencia física y o psicológica, y en el caso de la dependencia física, un síndrome de abstinencia, de tal manera que estos pacientes tienen una enfermedad conductual por el consumo de estas drogas. Ejemplos de estos son las benzodiazepinas. Ya sabemos que quien se toma su diazepam para dormir, pronto va a empezar a crear tolerancia y pronto dependencia. Aquel que se consuma los opioides, ya sea para el manejo del dolor o bien para droga de abuso, también. Pero hay otros fármacos que sin ser de este bloque o del otro que les señalé, también producen dependencia, incluso síndrome de abstinencia. Y el ejemplo más clásico de todo esto es el propranolol. El propranolol, ustedes saben muy bien, es un antagonista adrenérgico inespecífico. O sea, beta y alfa, y de beta 1, beta 2, beta 3, y alfa, alfa 1 y alfa 2. Produce dependencia de este. ¿Por qué? Pues porque es un fármaco que interactúa sobre receptores y tiene la capacidad de producir tolerancia. Y la tolerancia se produce porque se produce un mecanismo de regulación alta de receptores. Es decir, cada vez que el propranolol va y ocupa el sitio receptor, la célula reproduce más receptores y entonces requiere cada vez más dosis, cada vez más dosis, cada vez más dosis. Y el día que el médico decide quitar ese tratamiento, ¿qué pasa? Pues pasa que todos esos receptores se quedan desocupados y entonces viene el síndrome de abstinencia. Entonces, el concepto de droga de abuso no solamente aplica a las drogas que se utilizan de manera ilícita o lícita en el caso del cáncer, el tramadol o cualquier opioide, aplica para todos aquellos fármacos que estén produciendo alteraciones en el organismo. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de droga de abuso, necesariamente tenemos que decir que cada vez de que se está abusando, no necesariamente se está violando la ley. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando tenemos pacientes que tienen enfermedades como el cáncer, sobre todo el cáncer, aunque haya enfermedades reumatológicas, la que quieran, artritis reumatoide, escleroderma, la que sea, que tenga un componente doloroso, una lumbalgia, un herpes, zóster, o sea, un dolor posherpético severo, las personas requieren analgesia. Y esta analgesia, lo que sucede es justamente eso. Si primero se van a dar dosis al analgésico, de un AINES, por ejemplo, de un paracetamol, y posteriormente, finalmente vamos a llegar a los opioides. Y cuando hayamos llegado a los opioides, vamos a descubrir que nuestro paciente va a estar bien solamente por un tiempo muy corto y que posteriormente va a requerir más dosis y que a lo mejor va a requerir de la asociación de otro fármaco distinto o el reemplazo por un medicamento que tenga más potencia. De tal manera que si ustedes ven, ahorita empezamos a analizar los conceptos de drogas de abuso,
nos podemos detener mucho porque tendríamos que revisar cada uno de los conceptos de las drogas de abuso. Sin embargo, es un tema aparte de drogas de abuso. Pero ahorita, dentro de los conceptos que vamos a señalar, generales también, sí aplica señalar que para que exista una droga o para que una droga de abuso surja o surta efecto, es fundamental que nuestro sistema de receptores también funcione de esa misma manera. De ahí que cuando nosotros hablamos de fármaco, ¿sí?, y retomamos el dibujito que está ahí, estamos hablando de un tema sumamente complicado. Si nosotros señaláramos el concepto fármaco aislado, no tenemos ningún problema. Si decimos que este fármaco va a interactuar con nuestro organismo, entonces tenemos muchos problemas. Ese niño asmático que está allí, que pareciera, pues es una caricatura. Si nosotros lo analizamos bien, vemos que lo que nos está diciendo esa figura es que estamos envueltos de fármacos todo el tiempo y que entonces sí, como dicen por ahí anuncios publicitarios, somos lo que comemos. Nosotros somos a todo aquello a lo que estamos expuestos. Y en este caso, estamos expuestos a fármacos constantemente. Cada vez de que en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ponen un aromatizante, nosotros estamos modificando nuestro sistema enzimático para eliminar ese fármaco. Cada vez de que nosotros estamos en un sitio en donde hay plantas y se liberan todo aquello de las plantas, estamos expuestos a los fármacos. Cada vez que una química, o sea, un profesional, mujer química, está trabajando en la industria farmacéutica, desarrollando moléculas y está en contacto con todo aquello que se desprende de la elaboración de los fármacos o del diseño o la síntesis de los fármacos, está teniendo modificaciones. Y estas modificaciones ya no nada más son metabólicas, pueden incluso llegar a ser modificaciones genéticas que pueden traer como consecuencia aberraciones genéticas. En Estados Unidos hay asociaciones muy interesantes de personas que trabajan en estos lugares porque cuando se embarazan tienen un riesgo mayor que otras debido a la exposición que tuvieron con esos fármacos. Cada vez de que nosotros nos tomamos en la mañana nuestro jugo de toronja, que es un alimento, por lo tanto que es un fármaco, estamos inhibiendo sistemas enzimáticos que están diseñados, que fueron diseñados o que están hechos en nuestro cuerpo para eliminar moléculas tóxicas del mismo o para sintetizar moléculas, llámense hormonas, neurotransmisores, vitaminas, factores de la coagulación, etc. Entonces, cada vez de que nosotros vamos consumiendo este tipo de alimentos, algunos, por ejemplo, la espinaca es otro, ¿qué sucede? Que modificamos nuestro sistema de enzimas. Un ejemplo clásico es si nosotros de niños tomamos leche todos los días y no somos intolerantes a la lactosa, y cuando crecemos y nos volvemos adultos decidimos que ahora lo que vamos a tomar es café y dejamos de tomar leche, cuando la queremos tomar nos sentimos muy mal. Hay distensión abdominal, hay dolor, hay flatulencia, porque no tenemos esa lactasa que antes sí y que nos servía para digerir ese producto. Ahora bien, si nos arriesgamos, a pesar de que nos sentimos mal, y en la noche nos volvemos a tomar nuestro vasito de leche, y mañana otra vez, y pasado también, pronto vamos a volver a tener esas enzimas y vamos a poder digerir la leche. ¿Por qué? Pues porque genéticamente no tenemos una mutación. Lo que sucede es que nuestro medio ambiente ya no contenía la leche, ya no teníamos ese estímulo y ya no se producía esa enzima. Si bien dicen que todo lo que no se usa ya no se vuelve a producir. A diferencia de aquellos que sí tienen una mutación genética en donde no pueden producir lactasa y aunque se esmeren todos los días en tomar leche, cada vez va a ser peor, cada vez se van a sentir más mal, cada vez van a tener más distensión, porque ellos genéticamente no lo pueden tener. Entonces para ellos son pues las leches de soya, las leches que no tengan lactosa, pero ¿qué pasa ahí? Que entonces estamos exponiendo nuestro organismo a moléculas distintas, a fármacos distintos, y por lo tanto vamos a tener niveles enzimáticos y funciones fisiológicas diferentes.
diferentes a las de nuestros padres, a las de nuestros hermanos, a las de nuestros amigos. Diferentes, absolutamente. Entonces, les comento yo a mis alumnos siempre, somos más parecidos a nuestros amigos aquí en la carrera que a nuestros hermanos y a nuestros padres. ¿Por qué? Pues porque aquí nos convidamos la torta, el refresco, quien lleve el lunch, pues lo reparte y estamos consumiendo exactamente lo mismo. Vamos a la tiendita, compramos de lo mismo que venden en la tienda, a lo mejor no siempre es lo mismo, pero es lo mismo que hay en la tienda. Y a veces llegamos a nuestras casas y ya no consumimos lo que consume nuestra familia. ¿Cuál es la consecuencia? Que nuestros niveles enzimáticos son diferentes a las de nuestros hermanos y nuestros padres y que se parecen más a aquellas que están allí en la facultad o en las escuelas en donde estemos. Entonces, hablar de fármacos es hablar de todo. Hablar de fármacos es un ámbito muy interesante porque entonces podemos entender qué es lo que está sucediendo en el organismo cada vez que una molécula extraña entra e interactúa con nuestro organismo. En este momento solamente podemos decirles o solamente les debo de decir que las clasificaciones que existen de los medicamentos son muy amplias, que se van modificando todos los días y que además existe un cuadro básico nacional que debemos de seguir. Es regulatorio, si no lo cumplimos podemos incurrir en delitos. Que cada hospital tiene un cuadro básico de medicamentos que deriva del cuadro básico nacional. Eso también es muy importante que lo reconozcamos. Y que antes de que pensemos en utilizar medicamentos que no pertenecen al cuadro, debemos de tomar en cuenta esos. Y que solamente cuando existe una justificación científica de por qué no, debemos de utilizar los otros. También los otros que no están dentro del cuadro básico. También nos debe de quedar muy claro que muchas de las enfermedades que existen no están contempladas dentro del cuadro básico de medicamentos. Entonces ahí con toda libertad podemos utilizar otros que a lo mejor son más caros, son más baratos, pero que seguramente nos van a dar un muy buen efecto en la terapéutica que nosotros estemos designando. Pues estos son los conceptos generales. En este momento vamos a concluir esta parte y posteriormente vamos a continuar con el segundo tema correspondiente a los aspectos básicos.